Y lo encontré al otro lado de la muerte. Jesucristo. Me miró y dijo, septiembre será corto. No es broma. Lo que me mostró a continuación sobre septiembre destrozó todo lo que creía sobre el futuro, sobre este mundo, sobre el tiempo mismo. Esta no es solo mi historia. Es una indicación directa de Dios. Oremos juntos un poco. Y si asienten, sabiendo que la palabra de Dios es verdad, digan amén en los comentarios. Bueno, les cuento el resto. Soy Elle, tengo 65 años. Desde que mi esposo Bill falleció hace 10 años, de un infarto repentino, he estado un poco retraída, reduciendo mi mundo a lo seguro y predecible. Para ser honesto, siempre he vivido en la incertidumbre. Mira hacia atrás, me siento como si estuviera sonámbulo por la vida, ciego a las grietas que se extendían por todas partes. Y vaya si estoy a punto de despertar bruscamente. Todo pasó tan rápido ese día. Fue un infarto prolongado. Un segundo. Pude ver a los paramédicos corriendo a mi alrededor, apretándome el pecho, gritando órdenes. Y al siguiente, sentí una extraña sensación de alivio, como si fuera una pluma atrapada en una suave brisa. Todo mi ser se elevó sin esfuerzo, sin forcejear, como si un hilo invisible me jalara hacia arriba, suave pero persistentemente, alejándome del caos que había abajo. El pitido de las máquinas, las voces frenéticas gritando con claridad y pulso. No, todo empezó a desvanecerse. Entonces no hubo nada. Silencio, paz, casi demasiado paz. Al ascender, un túnel apareció de la nada. Había oído hablar de experiencias cercanas a la muerte en especiales de televisión y en fiestas de la iglesia, pero siempre negaba con la cabeza, pensando que solo eran imaginaciones descabelladas de la gente después de un susto. Tonterías, decía. Pero ahora, ahora lo entendía. Esto era real. Tan real como el suelo bajo tus pies. Y al continuar, me di cuenta de que había algo esperando al final del camino. Sí, en esa espera, supe que era él, Jesús, sin duda alguna. Simplemente estaba allí. Presente de una manera que llenaba cada vacío dentro de mí. Y en esa presencia, lo entendí todo sin palabras. Como si nuestros corazones estuvieran conectados, sin barreras. Entonces llegaron las palabras que rompieron la paz. Hija mía, has venido aquí por mi voluntad. Septiembre se acortará. No es broma. Me quedé atónita. Completamente atónita. Septiembre. Acortado. Señor. ¿Qué quieres decir? Mi mente corría, buscando el significado. Él explicó, su voz calmando mi miedo. Esta es una temporada, un tiempo de transición. Un gran cambio. El reloj de arena de la humanidad se agota. Te he traído aquí para que seas testigo de esta verdad, para que la veas por ti mismo y para que regreses como mi mensajero. Sus palabras fueron calando hondo. Este no era un septiembre cualquiera. Era un panorama más amplio, un punto de inflexión para el mundo entero donde el tiempo, tal como lo conocíamos, se interrumpió abruptamente. El fin se acercaba más pronto de lo que nadie imaginaba. De inmediato, Jesús lo cambió todo de nuevo. Esta vez, no hubo palabras, solo un suave tirón, como una mano invisible que me guiaba por encima de todo. De repente, flotaba en este vasto espacio, mirando hacia la tierra. Pero no era la hermosa canica verde que había visto en las fotos de la NASA o desde las ventanas de los aviones en mis escasos viajes. No, estaba envuelto en una niebla espesa y sombría, como el humo de un incendio forestal que no se extinguía, gris y arremolinado, ahogando los verdes y azules. Sabía lo que significaba. La niebla era pecado, puro y simple. La humanidad se alejaba de Dios, acumulándose como contaminación, bloqueando su luz. Me dolía el corazón al ver mi planeta natal tan enfermo, tan perdido. Entonces llegaron los sonidos. Oh,
Dios, los sonidos, no en mis oídos, sino directos a mi alma, como un coro del mismísimo infierno. 1.000.000.000 de voces gritaban sollozos que me desgarraban el corazón. Rabia que rugía como un trueno. Súplicas desesperadas que se disolvían en ballenas. Era el dolor del mundo, amplificado 1000 veces. Madres lloraban por sus hijos perdidos. La gente gritaba de rabia ante la traición. Otros simplemente gemían en un vacío desesperanzado. Resonaba por todo aquel espacio sagrado, vibrando en mi pecho hasta que creí que mi corazón iba a estallar. Las lágrimas, ardientes y punzantes, me nublaban la vista. Al darme cuenta de que eran más que sonidos. Eran los ecos de almas que sufrían. Gente con la que me cruzaba a diario sin pensarlo. Su peso me oprimía, dificultándome la respiración incluso en ese lugar etéreo. Como lo había ignorado durante tanto tiempo. Y a medida que la niebla se despejaba un poco, permitiéndome enfocar mejor la situación, lo que vi a continuación sobre la familia me destrozó de maneras que no creía posibles. A medida que la niebla se disipaba un poco más, la vista se amplió, arrastrándome hacia la superficie, como si me sumergiera en la vida de personas de todo el mundo. Lo primero que vi me impactó profundamente. Familias desintegrándose. Maridos y esposas gritándose en la mesa. Palabras que volaban como puñales, terminando en portazos y papeles de divorcio. Niños atrapados en medio, con los ojos abiertos y perdidos, sus caritas vacías, sin una pizca de alegría ni seguridad. Vi hogares que deberían haber sido refugios cálidos, pero eran fríos como el hielo. Ninguna risa resonando en las paredes, solo el silencio roto por el zumbido de televisores o teléfonos. Padres trabajando hasta tarde todas las noches. Madres navegando sin parar. Niños solos en sus habitaciones con pantallas. Era como si el amor se hubiera desbordado, dejando cascarones vacíos. Me dolía el pecho al recordar a mi familia. Bill y yo pasamos por momentos difíciles, pero aguantamos. Esta gente se dejaba ir sin luchar. Luego, la escena se extendió a la sociedad en general. Y vaya, era un desastre. Gente persiguiendo el dinero como si fuera oxígeno, ahorrando en el trabajo. Atropellando a amigos para conseguir un ascenso. Acaparando cosas que no necesitaban. Avaricia por doquier. Mentiras que se escapaban con la facilidad de respirar. El egoísmo reinaba. La verdad se distorsionaba para adaptarla a la agenda. Justicia, olvídate. Pisoteada por los poderosos. Se sentía como un remolino gigante que los absorbía a todos, ricos cada vez más ricos. Pobres sobreviviendo y nadie paraba a ayudar. Pensé en mi tranquilo pueblo de Ohio. Como incluso allí la gente chismeaba y juzgaba, haciendo la vista gorda ante el vecino que luchaba con las facturas. Pero esto era a escala global. Una espiral descendente que me sudaba las manos. El amor verdadero. Se estaba muriendo lentamente. La gente se miraba con recelo. El odio brota por las diferencias. Raza, política, lo que sea. Ya no hay confianza. Relaciones superficiales como charcos. Todo se centra en lo que puedes obtener, no en lo que puedes dar. ¿Alguna vez te has sentido atrapado en ese círculo vicioso? Como si dieras vueltas sin llegar a ninguna parte. Aislado incluso entre la multitud. Eso es lo que vi. Y con toda la tecnología, Internet y los smartphones conectando el mundo, la gente estaba más sola que nunca. Escondiéndose tras pantallas, construyendo muros en lugar de puentes, ignorando al vecino. Corazones cerrados, almas hambrientas. Me destrozó darme cuenta de cuánto habíamos perdido el contacto con lo que importa. Pero a medida que la visión se agudizaba en las iglesias y la fe, fue cuando la verdadera oscuridad se cernió sobre mí, revelando algo aún más escalofriante. La visión cambió de nuevo,
acercándose a lugares que deberían haber sido iglesias sagradas, del tipo que conocía de las mañanas dominicales en Milford, Ohio. Pero lo que vi me entristeció. Muchas estaban vacías. Las bancas acumulaban polvo. El himno intacto. Ninguna charla cálida antes del servicio. Ningún niño corriendo por los pasillos. Solo un silencio pesado como un abrigo de invierno. Y los que no estaban vacíos. Se sentían mal. Como entrar a un teatro en lugar de a un santuario. Gente vestida para impresionar, no para adorar. Aplaudiendo sermones ostentosos que parecían más charlas de autoayuda que la palabra de Dios. Todo era espectáculo, pantallas gigantes, música pegadiza, pero sin corazón. La gente no acudía para encontrar a Jesús, sino para conectar, para sentirse bien consigo misma, para cumplir con ese requisito. Me impactó profundamente recordar mis propios domingos desganados, yendo a la primera iglesia bautista por costumbre, no por hambre. Estos lugares se habían convertido en negocios, no en hogares para el alma. Entonces vi Biblias, hermosas Biblias encuadernadas en cuero, en los estantes, olvidadas como viejos álbumes de fotos. La palabra de Dios, el camino a la salvación, fue desechada. Peor aún, algunos la tergiversaron, seleccionando versículos a su antojo para justificar sus propios intereses, buscando riqueza, poder, fama, cualquier cosa menos la verdad. Se me hizo un nudo en la garganta al pensar en mi Biblia, guardada en un cajón, casi sin abrir desde la muerte de Bill. Lo había dejado acumular polvo mientras buscaba consuelo en las repeticiones de la rueda de la fortuna. Ahora veía a millones haciendo lo mismo. Buscando el sentido en los lugares equivocados. Drogas, alcohol, encuentros fugaces, aparatos nuevos y brillantes, almas vagando en una niebla de oscuridad espiritual. Perdidas, sin rumbo, aferrándose a algo que llenara el vacío. Su vacío gritaba más fuerte que cualquier sonido en esa visión. Un dolor profundo que conocía demasiado bien de mis propios años de entumecimiento. Y luego lo peor, las falsas enseñanzas se extendían como la pólvora. Sectas extrañas, predicadores astutos que prometían salvación fácil o conocimiento secreto, alejando a la gente de la verdad. Era como un espejo de fe distorsionado, brillante pero hueco, que arrastraba a la gente a la mentira. Se me rompió el corazón al darme cuenta de que mi propia fe tibia, mi cristianismo suficientemente bueno, formaba parte de esta oscuridad. Había estado sonámbulo, ignorando el llamado de Dios, como tantos otros. La verdad me dolió, cruda y dolorosa, como una bofetada merecida. Todos lo hacemos, ¿no? Fingir que todo está bien. Dejar de lado las duras verdades. Pero al desvanecerse esa visión, un escalofrío me recorrió el cuerpo. Jesús no había terminado de mostrarme el precio de esta deriva. Algo aún más oscuro se avecinaba. Algo que me estremeció profundamente. La oscuridad de esa decadencia espiritual persistía. Pero entonces la escena cambió como si se accionara un interruptor. Jesús me guió más allá y ahora la atención se centró en la tierra misma, clamando en agonía. Tormentas rugían como nunca imaginé. Inundaciones gigantescas que se tragaban ciudades enteras. El agua subía rápidamente. La gente se apresuraba a subir a los tejados. Autos flotando como juguetes en una bañera. Sentí el frío ímpetu de las olas. El pánico en el aire, denso como la niebla. Luego, las interminables sequías, quebrando el suelo por completo. La tierra convirtiéndose en polvo bajo un sol implacable. Las cosechas marchitándose hasta quedar inertes. Los árboles estaban desnudos, negros y quemados. Los incendios forestales estallaron, las llamas saltaron de colina en colina, devorando bosques en cuestión de horas. El calor me golpeó como abrir la puerta de un horno. Piel erizada, ojos que picaban por el humo, y ventiscas inesperadas en julio. Olas de calor en diciembre, hielo agrietándose bajo los pies donde no debería estar. Era un caos.
La naturaleza se descontroló. Los terremotos se sucedieron, uno tras otro, sacudiendo el suelo como un pisotón gigante. Los edificios se derrumbaron en segundos. Las calles se partieron. La gente corría, pero no había ningún lugar seguro. Los volcanes entraron en erupción con furia. La lava caía como ríos de fuego, sepultando aldeas bajo roca fundida. Sentí el estruendo en lo más profundo de mis huesos. El gemido de la tierra resonaba en mis oídos, un rugido bajo y furioso. Era como si el planeta se retorciera de dolor, cediendo bajo el peso de nuestros pecados. En Ohio, sufrimos algunos temblores. Nada grave, pero esto era bíblico. La tierra misma se rebelaba. Mi corazón se aceleraba, tenía las manos sudorosas. Al darme cuenta de que no eran actos fortuitos, sino señales. Gritos de la creación que nos imploraban que despertáramos. Pero a medida que la visión se intensificaba, mostrando aún más horrores de plagas y hambrunas, me preguntaba si ya habíamos superado el punto de no retorno. Los desastres naturales se desvanecieron. Pero la pesadilla no cesó. Ahora las enfermedades se extendían. Asesinos invisibles que mutaban a una velocidad inimaginable. Vi gente desplomándose en las calles, tosiendo, con fiebre, hospitales desbordados de enfermos, virus que saltaban de animales a humanos, propagándose como chismes en un pueblo pequeño, sin vacunas que lo alcanzaran. El miedo lo cubría todo. Mascarillas, ciudades vacías, gente confinada pero que seguía enfermando. La impotencia me atenazaba, un nudo en el estómago, como ver sufrir a seres queridos y sentirme impotente. Pensé en las pandemias que habíamos enfrentado en casa, las mascarillas y los confinamientos. Pero esto era peor, implacable, cobrándose millones sin piedad. Luego llegó la hambruna. Tierras áridas como un desierto. Las fuentes de agua se secaron hasta convertirse en grietas en el barro. Niños con brazos delgados como palos y vientres hinchados. Ojos apagados y desesperados. Mendigando migajas. Largas filas serpenteando entre el polvo que asfixiaba los campamentos. Gente esperando un puñado de arroz o pan. Algunos desfallecían de cansancio. Sentía el hambre atormentándome en las entrañas. La garganta seca, la desesperación que te hace querer rendirte. Las granjas fracasaron, los animales murieron de hambre, los precios de los alimentos se dispararon hasta que solo los ricos comieron. Los océanos se volvieron tóxicos, contaminados con plástico y químicos, miles de peces aparecieron muertos en las playas. Playas negras de petróleo. Ecosistemas colapsados. Arrecifes de coral blanqueados. La vida marina se desvanece. Las olas golpean tristemente las orillas desiertas. Me di cuenta de que no eran solo titulares que había leído rápidamente mientras tomaba un café. Eran advertencias divinas. La tierra gimiendo bajo nuestro abuso. Se me llenaron los ojos de lágrimas al darme cuenta de lo ciego que había estado, cambiando de canal sin escuchar noticias de inundaciones o hambrunas. Pero a medida que la visión se oscurecía con guerras y disturbios, un terror más profundo me invadió. ¿Y si esto era solo el principio del fin? El sufrimiento por la enfermedad y el hambre se difuminaba en algo aún más brutal. Guerras estallaban por todas partes como yesca seca. Disturbios civiles desgarraban países. Enfrentamientos étnicos convertían a vecinos en enemigos. Escaramuzas fronterizas estallaban en batallas a gran escala. Los disparos quebraban el aire. Las bombas silbaban, gente inocente gritaba mientras sus casas ardían. Oí los llantos de niños huérfanos entre los escombros. Las oleadas de madres agarrando cuerpos sin vida. Sentía como si el mundo se devorara a sí mismo, autodestruyéndose en un frenesí de violencia. Mi pulso latía con fuerza, un sudor frío brotaba de mí, como si estuviera allí en medio del caos. El odio lo alimentaba todo. Divisiones profundas como cañones.
Gente dispuesta a matar por insignificantes ganancias. Tierras, recursos, viejos rencores. Sin piedad, solo rabia ciega. Multitudes arrasando las calles, saqueando, enfrentándose a fuerzas antidisturbios. Sentí una fuerza oscura tras ello. No aleatoria, sino orquestada. Sombras moviendo los hilos para amplificar la destrucción. Como un susurro maligno que incita lo peor de nosotros, convirtiendo corazones en piedra. Me quedé allí atónito, tratando de reconstruirlo todo. Estas eran las señales del fin de los tiempos de la Biblia. Las guerras y los rumores de guerras de las que Jesús advirtió. No eran coincidencias, sino llamados urgentes de Dios al arrepentimiento. El miedo, mezclado con el arrepentimiento, me ahogaba. Los había ignorado en mi vida, ignorando las alertas de noticias, pensando que no eran mi problema. Ahora el peso me aplastaba. Había dormido mientras sonaban las alarmas. Las lágrimas corrían por mi mente mientras suplicaba perdón. Pero en el fondo, sabía que Jesús tenía más que revelar. Algo aún más aterrador aguardaba entre bastidores. En medio de todo ese caos, las guerras, las hambrunas, la fe que se desmoronaba, vislumbré destellos de esperanza como estrellas que se asomaban en un cielo tormentoso. Incluso en medio del caos, había gente que volvía a Dios. De verdad, sin tapujos. No muchos, pero los suficientes para brillar. Vi pequeños grupos reunidos en casas, no en iglesias elegantes, sino en gente común y corriente que vivía vidas santas. Se amaban con fervor, compartían comidas, ayudaban a los enfermos, perdonaban viejas heridas. Sin pretensiones, sin agenda. Difundían el Evangelio en silencio, una conversación a la vez, como susurros en el viento. Una madre joven en un apartamento ruinoso, leyendo historias de la Biblia a sus hijos con lágrimas en los ojos, un anciano en un asilo, orando con compañeros que habían perdido la esperanza en la vida. Estos eran los restos fieles. Luces parpadeando en la oscuridad. Aferrándose cuando todo lo demás se derrumbaba. Me reconfortó el corazón. Me recordó que Dios aún no ha terminado. Incluso cuando el mundo parece desesperanzado. Pero entonces una calma inquietante lo invadió todo. Como el silencio antes de que toque tierra un tornado. Ya sabes, esa quietud densa en el aire en Ohio cuando los pájaros se callan y el cielo se tiñe de verde. El mundo seguía girando en la superficie. Gente yendo al trabajo. Comprando en los centros comerciales. Niños jugando en los parques. Pero debajo, la tensión crecía, densa y silenciosa. Algunos la percibían como un cosquilleo en la piel, no en las entrañas. Vi a una madre en su cocina tarareando una canción de cuna mientras mecía a su bebé para que se durmiera, ajena a todo, pero con una vaga inquietud. Un obrero de fábrica en el Medio Oeste, secándose el sudor de la frente durante un descanso, mirando el reloj como si el tiempo se le escapara. Un conductor de autobús en Virginia conduciendo por una autopista soleada. La radio a todo volumen suena con música country, pero sus manos agarran el volante con demasiada fuerza. ¿Dónde estás ahora mismo? Quizás escuchando esto en tu sala. O de camino al trabajo. ¿Qué hora es para ti? Deja un comentario abajo. Dime dónde estás y la hora. ¿Te suena ese silencio? Como si algo grande se estuviera gestando. Y en ese silencio, las oraciones se elevaban como humo de fuegos ocultos. Las oí. Gritos sinceros de creyentes que anhelaban el regreso de Jesús. Ven pronto, Señor, susurró una mujer de rodillas en una habitación oscura. Ten piedad de nosotros, murmuró un grupo en una reunión secreta. Estas no eran palabras escritas. Atravesaron el velo, resonando en el espacio y el tiempo, llenas de anhelo y confianza. Despertó algo en mí, una mezcla de paz y urgencia. Pero al desvanecerse esas oraciones, la calma se quebró, y lo que vino después lo destrozó todo. De repente,
golpeó como un trueno sin previo aviso. Un estallido de trompeta, pero no del tipo que se oye con los oídos. Resonó en lo más profundo de mi alma, vibrando por cada parte de mí, resonando a través del espacio y el tiempo. Majestuoso, poderoso o inspirador, como el heraldo de un rey anunciando su llegada. Mi corazón dio un vuelco y luego latió con fuerza, como si el universo entero contuviera la respiración. Sin fanfarrias, sin preámbulos, solo una llamada estremecedora que exigía atención. Me quedé paralizado, con todos los sentidos en alerta máxima, sabiendo que era el momento. El momento en que todo cambió. En el cielo, volví a sentir su presencia, pero diferente ahora. No era el amable maestro que me había conocido antes, lleno de calidez y sonrisas. Este era Jesús como Rey de Reyes, Señor de Señores, radiante, imponente, glorioso, indescriptible. No podía ver una forma clara. Pero su majestad llenaba el cielo, una carga sagrada que me oprimía y al mismo tiempo me elevaba con reverencia. La autoridad emanaba de él como olas, de esas que hacen temblar las rodillas y doblegar los corazones. Venía con poder, cumpliendo promesas de las escrituras que había leído, pero que nunca había comprendido del todo. Me quedé sin aliento, con los ojos abiertos, mientras el asombro me invadía. Esta no era una visita tranquila. Era el regreso triunfal, el punto de inflexión para toda la creación. Y en un abrir y cerrar de ojos, ¡zas!, desaparecieron. Los fieles se desvanecieron en un instante, dejando atrás ropa vacía, doblada en el suelo. Esa madre meciendo a su bebé, con los brazos repentinamente vacíos, la cuna vacía, solo una pequeña manta. El conductor del autobús en Virginia desapareció a media vuelta. El vehículo viró bruscamente. Los pasajeros gritaron al salirse de la carretera. En algún aula, la maestra a media frase. ¡Puf! Desapareció. Los niños miraban fijamente su escritorio vacío. El caos estalló con gritos y confusión. Ocurrió en todas partes. De repente. Sin previo aviso. Sin tiempo para reaccionar. Gente en las oficinas en medio de una reunión. Sillas vaciándose. Un cirujano en el quirófano. Los instrumentos tintinearon al desaparecer. El paciente quedó expuesto. La velocidad me dejó atónito. Un segundo normal. La siguiente ausencia. Los horrores se desplegaban en destellos. Un avión elevándose a 9.000 metros. Pilotos desaparecidos. Controles sin tripulación. El avión se precipitó mientras sonaban las alarmas. Pasajeros aterrorizados. Autos en autopistas. Conductores desvaneciéndose. Vehículos chocando contra barreras. Choques múltiples que se extendían kilómetros con bocinas a todo volumen y metal retorcido. Trenes descarrilando sin maquinistas. Metros paralizando en túneles oscuros. Gente atrapada y presa del pánico. Hospitales donde enfermeras y médicos se desvanecieron. Máquinas pitando descontroladamente. Pacientes solos e indefensos. Fue instantáneo. Global. Ningún rincón intacto. Mi mente daba vueltas, imaginando la escala, miles de millones intactos, pero millones desaparecidos, dejando vacíos que gritaban. El mundo se inclinó sobre su eje y sentí el cambio en mi interior. Pero al asentarse el polvo, comenzó la verdadera pesadilla para los que quedaron atrás, algo que me perseguiría para siempre. Tras el desastre, se desató un caos mundial como una presa que se rompe. Choques por todas partes. Autos amontonados en las carreteras. Llamas saliendo de los restos. Sirenas aullando sin parar desde ambulancias y patrullas a toda velocidad hacia escenarios que no podían controlar. Aviones cayendo del cielo, estrellándose contra campos o ciudades. Escombros esparciéndose como confeti del infierno. Trenes descarrilados,
metros atascados en túneles con gente arañando las puertas, redes eléctricas parpadeando mientras trabajadores esenciales desaparecían, luces apagándose a pedazos. El ruido era ensordecedor, gritos que rasgaban el aire, bocinas resonando, edificios que crujían bajo tensión. Era como si el mundo se deshiciera hilo a hilo más rápido de lo que nadie podría coserlo. Los que quedaron miraban conmocionados, con la mente en blanco, los cuerpos paralizados. Lo sucedido resonaba por todas partes. La gente caía de rodillas, sollozando sobre la ropa vacía, aferrándose al aire donde habían estado sus seres queridos. La culpa se desató. Es el gobierno. Terroristas. Algún experimento fallido. La histeria se desató. Multitudes se congregaron en las calles. Los saqueos comenzaron cuando el miedo se convirtió en frenesí. Padres llorando por sus hijos desaparecidos. Esposas buscando frenéticamente, el aire cargado de desesperación. Las miradas se dirigieron al cielo, casi esperando respuestas. Pero solo el silencio les devolvió la mirada. El vacío golpeó con más fuerza las casas medio llenas. Los lugares de trabajo desiertos. Un vacío que dejó sin aliento a los supervivientes. Los canales de noticias se saturaron. Los presentadores balbuceaban teorías que parecían disparatadas. Abducciones masivas por extraterrestres. Un invitado grababa cabinas vacías en bucle. Un nuevo virus vaporizando personas. Otro especulaba con expertos balbuceando sin fundamento. Las redes sociales se llenaron de vídeos de desapariciones. Los hashtags se volvieron tendencia, presa del pánico, pero nadie tenía respuestas reales. Los gobiernos declararon estados de emergencia, pero los líderes también estaban desaparecidos, lo que agravó el caos. Observé, abrumado por la conmoción y el asombro. Sentí la alegría de las almas extasiadas. Un estallido de éxtasis al remontarse al encuentro con el Señor. Libres del dolor, envueltos en gloria. Pero los que quedaron atrás hicieron que mi corazón se retorciera como un trapo por ellos. Amigos, familia, tal vez incluso mis propios parientes atrapados en la pesadilla. El arrepentimiento me inundó. ¿Por qué no había compartido el Evangelio con más fuerza? Me esforcé más cuando tuve la oportunidad. Las lágrimas ardían al ver el dolor que había ignorado en vida ahora magnificado. Esta verdad me quedó grabada a fuego. Inolvidable. Una advertencia que no podía guardarme para mí. Y mientras la visión se posaba en las consecuencias, me preparé para lo que vendría después en este horror que se desplegaba. El caos del rapto no se desvaneció. Creció como una bola de nieve, convirtiendo el mundo en una pesadilla que apenas podía ver. La sociedad se derrumbó rápidamente, como un castillo de naipes en una tormenta de viento. Las leyes ya no significaban nada. La policía estaba desbordada o había desaparecido. Los tribunales cerraron. Los saqueos estallaron. La gente rompía escaparates, robaba lo que podía, se peleaba por latas de comida o botellas de agua. Los disturbios estallaron en las ciudades, los incendios iluminaban el cielo nocturno, las multitudes enfurecidas se enfrentaban con cualquiera que se interpusiera en su camino. Parecía una de esas películas distópicas que me pasaba por alto en la tele. Pero esto era real, crudo, le estaba sucediendo a gente real. Me temblaban las manos al ver familias bloqueando puertas, niños llorando de miedo, el aire cargado de humo y gritos. Sin orden, solo la sensación de supervivencia apoderándose de todo. Entonces, del caos, emergió esta figura. Carismática, de palabras suaves, surgiendo del escenario mundial como un héroe de entre las cenizas. Prometió paz, estabilidad, soluciones para los planes económicos que se desvanecían, acuerdos de unidad, maneras de reconstruir. La gente acudía a él, desesperada por la esperanza, pendiente de cada palabra suya. Parecía un salvador, calmando las tormentas con discursos que hacían que la gente asintiera y aplaudiera.
Pero en el fondo yo sabía que no era así. Un escalofrío me dijo que él era el engañador, el anticristo del que advertía la Biblia. Sus ojos fijos en las pantallas, fríos, calculadores, ocultaban la oscuridad tras esa sonrisa. Se me puso la piel de gallina. Como no lo podían ver. Pronto, implementó este sistema global. Una especie de marca, un chip o tatuaje para identificación y control. Sin él, no se podía comprar comida, pagar facturas ni siquiera recibir atención médica. Era como si el mundo entero se convirtiera en una gran prisión. Gente haciendo fila para ser marcada solo para comer. Rechazar. Eras un paria, te perseguían, te morías de hambre en las sombras. Sentí un escalofrío en la espalda. El terror me atenazaba el pecho como hielo. Esto era. Las profecías del Apocalipsis se desarrollaban ante mí. La marca de la bestia. La trampa definitiva. ¿Cómo habíamos permitido que llegara a esto? La visión me quemó, un horror que no podía quitarme de la cabeza. Pero a medida que se profundizaba, mostrando desastres que se intensificaban, me preparé para el dolor que quebraría incluso al más fuerte. Los desastres que había visto antes palidecían comparados con lo que vino después, como juicios divinos desbordados sin piedad. Calamidades naturales que alcanzaron la magnitud de 11 terremotos, arrasando regiones enteras. Tsunamis que arrasaban costas. Huracanes que arrasaban como gigantes furiosos. Las enfermedades se transformaron en plagas imparables, aniquilando poblaciones. Los cadáveres se amontonaban más rápido de lo que podían ser enterrados. Las guerras se intensificaron. Las naciones se enfrentaban entre sí con armas que iluminaban los cielos. Bombas caían como lluvia. Sentí como si la tierra se convulsionara. La ira del cielo se desató y sentí el sabor de la ceniza en la boca. Sentí el suelo temblar bajo pies invisibles. Sin escapatoria, sin refugios seguros, solo un castigo implacable por un mundo extraviado. En medio de este infierno, algunos finalmente despertaron. Desesperados, destrozados por la pérdida y el miedo. Se volvieron a Dios, aceptando a Jesús en rincones escondidos, susurrando conversiones que encendieron pequeñas chispas de fe. Pero el sistema se abalanzó sobre ellos rápidamente. Estos nuevos creyentes fueron perseguidos como animales rastreados por drones, arrestados en redadas, etiquetados como amenazas al nuevo orden. No había lugares seguros. Incluso las casas se convirtieron en trampas. Surgieron cámaras de tortura. Gritos resonando en las noches. Vi a creyentes arrastrados, golpeados, muertos de hambre, todo por negarse a la marca. Mi corazón latía con fuerza, las lágrimas nublaban la escena al darme cuenta de que la esperanza se estaba extinguiendo brutalmente. El martirio se convirtió en algo común, cristianos ejecutados en plazas públicas. Con la cabeza inclinada en oración hasta el final. Sin juicios, sin súplicas, solo muertes rápidas y crueles. Sin nadie que ayudara. Sin aliados. Iglesias desaparecidas, incendiadas o reconvertidas en centros de control. La oración se hacía en susurros subterráneos, siempre con el temor de la traición. La luz de la esperanza se atenuó casi por completo. Una vela parpadeante en medio de un vendaval. Me agarré el pecho, el horror me sobrepasaba, preguntándome cómo alguien podría soportarlo. Esta era la gran tribulación, sacada directamente de las Escrituras, y me aplastó. Pero a medida que la visión avanzaba hacia la desesperación más profunda, se avecinaba un giro que atormentaría mi alma para siempre. El dolor de los que quedaron atrás fue el más profundo. Un arrepentimiento tan agudo que me atravesó el alma. Sentí su desesperación como la de mis propios padres, que ya habían oído el Evangelio, quizá de un amigo o de una pegatina, pero lo ignoraron, pensando que tenían tiempo. Ahora, entre las ruinas, se dieron cuenta demasiado tarde de que las desapariciones eran el rapto y se lo habían perdido.
Resonaban las preguntas de ¿por qué no escuché?, lágrimas mezcladas con sangre en los rostros marcados. Oportunidades desperdiciadas, invitaciones a la iglesia ignoradas. Biblias sin leer los atormentaban mientras las sombras se cernían sobre ellos. La agonía me retorcía, hasta los huesos. Una pena que me debilitaba las rodillas. La oscuridad reinaba absoluta. No había piedad a la vista. El anticristo se aferraba con más fuerza. El mal se descontrolaba. El mundo se ahogaba en la crueldad sin un ápice de paz. Sin risas, sin bondad, solo supervivencia en un pozo de odio. Esta visión me aterrorizó, grabando el miedo a la falta de preparación en mi mente como una marca. Quería gritarle al mundo, arrepiéntete ahora, no esperes. Mis propios arrepentimientos surgieron, más fuertes que nunca. ¿Por qué no había vivido con más valentía por Cristo? Anhelaba regresar, advertir a todos antes de que fuera demasiado tarde. Pero al anochecer, una tenue luz insinuó algo inesperado en el horizonte. Tras esas horribles escenas de oscuridad y desesperación, todo a mi alrededor se suavizó, como una tormenta que finalmente amainaba. Jesús apareció de nuevo a mi lado, con una presencia tan tierna y cariñosa. Fue como una mano cálida en mi espalda. Tras una noche larga y fría, posó su mano sobre mi hombro, ligera como una pluma, pero con la fuerza que me sostuvo. La luz que irradiaba de él alejó todas las sombras de miedo que se habían aferrado a mí, disolviendo el terror como el sol de la mañana, disipando la niebla. Mi corazón latía con más fuerza y mi respiración se hizo más fluida, como si hubiera hecho borrón y cuenta nueva en un instante. Ya no estaba sola en ese vasto espacio. Él estaba allí cerca, comprendiendo cada temblor de mi cuerpo. Él conocía el dolor que me desgarraba, el horror que me dejaba sin aliento. Con esa misma voz ondulante, llena de compasión, me consoló. Hija mía, dijo, lo que has visto es verdad, todo lo que has visto. Pero no te enseñé esto para paralizarte de miedo. No, es para animarte a actuar con amor, a actuar antes de que sea demasiado tarde. Sus palabras me envolvieron el alma, aliviando los nudos del miedo. No se trataba de asustarme para que me sometiera. Era la súplica urgente de un padre, impulsada por un profundo cariño. Me sentí comprendido, mi angustia reconocida, y eso me trajo una paz indescriptible, como agua fresca en una frente afiebrada. Luego profundizó en ese mensaje sobre septiembre. Recuerda, Elle, septiembre se acortará, no está atado a una página del calendario que puedas marcar, explicó, mirándome a los ojos con esa mezcla de amor y seriedad. Es un símbolo, una señal del fin de una era, de la urgencia que apremia. El tiempo de preparación es más corto de lo que la humanidad cree. Acortado significa que llega de repente, inesperado, más rápido de lo que nadie anticipa. Podría ser en cualquier momento mañana, la semana que viene o ahora mismo. Su explicación fue como una revelación, aclarando la neblina en mi mente. No se trataba de predecir una fecha. Se trataba de vivir preparada. Cada respiración contaba. No más postergar lo importante. Mis lágrimas volvieron a fluir, pero esta vez mezcladas con determinación. Esa urgencia se instaló en mis huesos, no como pánico, sino como una llamada a amar con fervor. Sin embargo, mientras hablaba, sentí que venía algo más, un empujoncito personal que cambiaría mi perspectiva sobre mi propio camino. Jesús se acercó, y sus palabras se convirtieron en un llamado sincero que me conmovió profundamente. Hizo hincapié en el verdadero arrepentimiento. No solo murmurar disculpas en voz baja, sino en un verdadero cambio de corazón. Alejarse del pecado para siempre, entrar en una vida de santidad. No esperes más, me instó con voz firme pero insistente. Deja atrás las viejas costumbres. Cambia de adentro hacia afuera. No se trataba de reglas ni de culpa. Era una invitación a la libertad. A soltar el peso que nos agobiaba. Sentí que el peso de mi pasado se alejaba cada vez más.
Lo reemplazaba este impulso de vivir de otra manera. Se acabaron las medias tintas. Quería que sus hijos estuvieran libres del miedo, atraídos por el amor. No deseo tu terror, dijo en voz baja. Pero tu confianza, tu corazón, es mío. La salvación no es solo creer. Es vivirla a diario. Seguir sus enseñanzas, dejar que la fe moldee cada decisión. Se acabó lo de los domingos. Una relación verdadera. Hablar con él como un amigo. Apoyarme en él en medio de los problemas. Su tono era tan tierno. Disipó las últimas dudas que me quedaban, llenando ese vacío que había cargado durante años. Luego lo convirtió en algo personal, recordándome mis días de tibieza, las oraciones rutinarias, los empujoncitos ignorados. Pero no había vergüenza, solo amor y perdón fluyendo. Aprovecha esta segunda oportunidad, ella, me animó, para ser una luz en la oscuridad. Me sentí verdaderamente querida, alguien que me había confiado algo importante. Esa oleada de confianza me invadió, como si yo fuera importante en su plan. Basta de esconderme. Era hora de dar un paso al frente. Pero a medida que se extendía la calidez, supe que la conversación estaba llegando a su fin, conduciendo a una misión que lo pondría todo a prueba. Jesús me miró con ojos llenos de propósito, explicándome por qué a mí precisamente. Te elegí a ti, ella, una mujer común y corriente con defectos, porque quiero demostrar que cualquiera puede ser mi instrumento. Dijo, mi encuentro cercano con la muerte no fue casual. Fue una prueba de que Dios usa a la gente común y corriente, como una abuela de Ohio, para difundir su verdad. No se necesita perfección, solo disposición. Eso me impactó profundamente, alivió mis dudas y me hizo sentir preparado a pesar de mis errores. Mi tarea era clara, compartir lo que había visto y oído. Sin reservas. Advertir a la gente, animarla a arrepentirse. Acude a él antes de que sea demasiado tarde. Sé mi voz, me ordenó con dulzura. Una fuerza que me encendió por dentro. No para asustar, sino para salvar, para guiar a las almas hacia la luz en medio de la tormenta que se avecinaba. Me prometió que me acompañaría, dándome fuerza y sabiduría en cada obstáculo, las dudas, las burlas, los días difíciles que se avecinaban. Nunca te abandonaré, me aseguró. Y lo creí. En el fondo, esa promesa me envolvió como una armadura, preparándome para la lucha. A medida que el momento se prolongaba, una profunda paz y amor me envolvieron, vastos como el océano. Sabía que era hora de regresar. La luz se atenuó, alejándome. Una parte de mí quería quedarse para siempre en esa dicha. Pero el deber me llamaba. Su presencia perduraba en mi corazón. Una llama firme. Tenía trabajo que hacer, una historia que contar. Y así, la atracción se intensificó, insinuando el regreso que pondría mi mundo patas arriba. Todo se volvió borroso al desvanecerse la luz, arrastrándome como una marea que se retira. Lentamente, mis ojos se abrieron de golpe a un techo blanco y desolado, estéril y frío. Los pitidos de las máquinas llenaban el aire, constantes, insistentes, como un latido que no reconocía como mío. Entonces, un dolor agudo me atravesó el pecho. Dolores que se extendían por mis brazos y piernas, aferrándome a este cuerpo que había dejado atrás. Pero mi mente, seguía inundada de esas visiones, el toque de trompeta, las desapariciones, las palabras de Jesús resonando con fuerza. Sentía como si hubiera estado ausente durante años, no horas. El reino celestial, más vívido que esta habitación de hospital. Una joven enfermera se inclinó, con los ojos abiertos como platos. Dios mío, señora Vance, está despierta. Creímos que la habíamos perdido para siempre. Le temblaba la voz. Manoseaba torpemente un portapapeles, llamando al médico. Entraban en tropel médicos, hurgando, iluminándome los ojos con luces,
preguntándome cómo me sentía, si sabía dónde estaba. Llevas horas inconsciente, dijo uno. El corazón se paró por completo. No había pulso, nada. Se maravillaron del milagro, pero yo apenas los oí. Las palabras bullían en mi interior. Quería agarrarlos de los brazos y contarles todas las advertencias, el fin de los tiempos. Septiembre se acortó, pero tenía la garganta seca. La voz débil. Así que solo susurré. Lo vi. Jesús. La confusión me golpeó con fuerza después de eso. El mundo físico chocaba con el espiritual que acababa de dejar. Era como intentar mezclar aceite y agua. ¿Era real el suelo de la cocina o la sala del trono? Los pitidos se sentían intrusivos comparados con ese silencio divino. Había pasado una eternidad. El tiempo volvió a pasar, mundano y apremiante. Me invadió un alivio. Estoy viva, respirando, de vuelta con una oportunidad. Pero con ella llegó este peso aplastante, una carga como una piedra en el pecho. El mensaje me quemaba. Tenía que compartirlo sin importar el costo. Vidas dependían de ello. Sin embargo, mientras las enfermeras me ajustaban la vía intravenosa, la duda me invadió. ¿Y si nadie creía que ese pensamiento me helaba más que el aire del hospital? Y poco sabía que la verdadera prueba apenas comenzaba. Una vez que los médicos dieron el visto bueno, cogí el teléfono con manos temblorosas. Tenía que llamar a Sara, mi nieta. Tiene 25 años, vive a un par de horas de distancia, en Columbus, y siempre está pendiente de su abuela. Cuando contestó, mis palabras se me escaparon. La muerte, las visiones, la advertencia de Jesús sobre septiembre, silencio por su parte. Entonces, la preocupación inundó su voz. Abuela, ¿estás segura de que estás bien? Quizás sean los medicamentos los que te están afectando o el shock del infarto. Necesitas descansar. No te estreses. Parecía asustada, como si yo fuera una frágil porcelana a punto de romperse. Intenté explicarle más, pero me interrumpió con suavidad, prometiendo visitarla pronto y animándome a dormir. Me dolió mucho, pensando que eran alucinaciones. Después, se lo conté a unos viejos amigos de la iglesia y del barrio. Llamé a Mabel, mi compañera de Brit durante años, y se lo conté todo. El éxtasis, la tribulación, la urgencia. Hizo una pausa y luego rió suavemente. Cariño, ya estás entrando en años. Parece una locura, eso es todo. Tómatelo con calma. Otros eran más amables, pero escépticos, con los ojos vidriosos de compasión, como si la pobre Ellie hubiera perdido la cabeza. Uno incluso sugirió ver a un psiquiatra por un trauma. Nadie se apresuró a creerlo. Asintieron educadamente. Cambiaron de tema, hablando del tiempo o de recetas. Fue como gritarle al vacío. La soledad me golpeó como un camión más profundo que después de la muerte de Bill. Nadie la entendía. Lo atribuyeron a las drogas o a que mi cerebro me estaba jugando una mala pasada después del arresto. Anhelaba que vieran lo que tenía. Sentir ese fuego divino. Noches en el hospital. Miraba al techo, con lágrimas en los ojos, sintiéndome completamente solo en un mundo abarrotado. Pero sabía que esto era una prueba. ¿Me acobardaría? ¿Dejaría que la duda ganara o me mantendría firme? Compartiría de todos modos. La carga se acentuaba, pero una chispa de determinación brilló. Jesús había confiado en mí. No podía decepcionarlo. Sin embargo, al acercarse el día del alta, el miedo susurraba, ¿y si hablar me costara todo? Ese peso del mensaje me pesaba como una roca. Día y noche, la necesidad de gritarlo a los cuatro vientos chocaba con el terror de que me etiquetaran de loca. Rechazada por gente que conocía de toda la vida, mi corazón latía constantemente, una mezcla de temor y deber.
Pero las palabras de Jesús resonaban con claridad. Sé mi voz. Me impulsaron hacia adelante, dándome valor cuando quería esconderme bajo las sábanas. Se acabó el juego de la insignificancia. Esto era más grande que mis miedos. Entonces me di cuenta de que mi vida ya no me pertenecía. Ese infarto. Las visiones que me habían dado tenían un propósito sagrado. Una segunda oportunidad para que contara. Tenía que hablar, me escucharan o no. Había vidas en juego. El silencio no era una opción. Así que empecé poco a poco allí mismo en el hospital, susurrándole a una enfermera lo que había visto. Sus ojos se abrieron de par en par, pero no rió. Tal vez una semilla plantada. De vuelta en casa, todo cambió. Dejé atrás las viejas rutinas. Se acabó la televisión interminable. Se acabaron las charlas superficiales. En cambio, las mañanas con la Biblia abierta, sumergiéndome en ella. Las palabras saltaban de la página como nunca antes. La oración se volvió real, no escrita, desbordando mi corazón, escuchando su guía. La carga de advertir a la gente sobre el fin de los tiempos seguía siendo pesada, pero una profunda paz se instaló en mí. Una que nunca había conocido. No era una felicidad superficial. Era sólido, como una roca bajo mis pies en medio de la tormenta. Sabía que no estaba solo. Jesús caminaba conmigo. Su promesa resonaba verdadera. Esa seguridad, es lo que también quiero para ti. Esa calma inquebrantable en el caos. Claro, las dudas aún me acechaban. Susurros de ¿y si te equivocas? Pero su voz lo ahogaba. Me comprometí a compartir la historia. No importaba la resistencia, podría costar amigos, lazos familiares, pero la eternidad importaba más. Y a medida que esa determinación se afianzaba, un giro sorprendente llegó con una fuerza silenciosa que desconocía. Lista para afrontar lo que viniera después. Y esa es mi historia. Una que nunca pensé que contaría. Solo una anciana normal de Milford, Ohio. Pensando que mis días terminarían cuidando rosas y viendo la rueda de la fortuna. Me vi arrastrada a algo más grande. Dios me mostró una verdad tan aterradora, pero a la vez tan llena de esperanza. Lo cambió todo. Solía vivir aturdida, yendo a la iglesia los domingos sin rumbo, ignorando esa sensación de inquietud, asustada de enfrentar el caos del mundo. Pero ahora he encontrado una paz más profunda que cualquier cosa que esta tierra pueda ofrecer o quitar. No es que tenga todas las respuestas. No, es porque sé que no estoy solo. Jesús me acompaña en cada paso. Y también está contigo. Él ve tus miedos, tus dudas, esos momentos en que te has alejado, igual que yo. Su amor es inquebrantable, te espera con los brazos abiertos, listo para recibirte, sin importar lo destrozado que te sientas. No tienes que ser perfecto para llegar a Él. Créeme, estoy lejos de serlo. Él te ama justo donde estás, en medio de todo tu caos. La fe a veces es un camino difícil, lleno de tropiezos, pero no lo estás recorriendo solo. Él iluminará tu camino y te dará fuerzas para seguir adelante. Yo, Elle Vance, una abuela de 65 años, tuve una segunda oportunidad de ser su testigo, de compartir esta increíble historia divina. Y creo de todo corazón que tú también tienes un lugar en su plan. Ese suave empujón que sientes es el Espíritu Santo llamándote a dar un paso al frente, a confiar en Él. Abraza tu propio camino con valentía. No esperes ni un segundo más. Sus palabras aún resuenan en mí. Septiembre se acortará. No es broma, amigos. Pero no se trata de vivir con miedo. Se trata de vivir con un propósito para el cada día. Que su paz descanse sobre ustedes, firme y verdadera. Aférrense a su fe y preparen su corazón. Si esta historia les conmovió, denle a me gusta. Y,
Lo más importante, suscríbanse a nuestro canal. Aquí encontrarás más testimonios, mensajes reales directamente de Dios, del cielo. A veces, incluso destellos del infierno. Todo con el propósito de cambiar tu perspectiva sobre la vida y la fe. Gracias por escuchar. Que Dios te bendiga de verdad.